Saludamos esta semana cariñosamente a nuestros radioescuchas, el programa número 139. Estoy tan bien acompañada con mi querida Trini Siles y Liliana Masoro, siempre feliz con nuestro cuento, con lo que va pasando en la semana. Y aquí estamos saludando a una nueva persona, una nueva radioescucha, es Natalia Argañaras. Espero haber pronunciado bien tu nombre, Natalia. Gracias por tus comentarios en YouTube. La verdad que todos los comentarios enriquecen este programa, así que muchas gracias por haber hecho tu comentario y le doy el paso a Trini para que nos traiga este nuevo cuento de la semana. Adelante, Trini. Buenos días a todos, buenos días compañeras, queridos radioescuchas. Hoy voy a volver con un personaje, con un escritor, cuentista norteamericano, Raymond Carver. Si bien el cuento al que nos vamos a referir se llama Parece una tontería, voy a ir al origen de este cuento, nombrando el título del libro del que extraje esta primera parte, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y me voy a referir entonces al cuento El baño. El sábado por la tarde, la madre fue en coche a la pastelería del centro comercial. Encargó una tarta de chocolate adornada con una nave espacial y una plataforma de lanzamiento. El nombre de la nave llevaría el nombre del cumpleañero, Scotty, que cumplía 8 años. La madre dio su nombre y su teléfono. La tarta estaría lista el lunes por la mañana. La fiesta sería en la tarde. Ese lunes, en la mañana, el niño se dirigía con un amigo a pie hacia el colegio. En un cruce y sin mirar, el chico del cumpleaños se bajó del bordillo de la acera y fue arrollado por un coche. Cayó de costado con la cabeza sobre la cuneta. Su compañero se quedó allí quieto, sosteniendo la bolsa de papas fritas que iban comiendo. No sabía qué hacer. Solo atinó a preguntarle qué se sentía cuando uno era arrollado por un coche. El chico del cumpleaños se levantó y los dos amigos se despidieron. El amigo se fue al colegio y él volvió a su casa. El chico le contó a su madre lo que había sucedido. Este mismo chico apartó las manos del regazo de su madre y se tendió de espaldas con el sofá. No hubo fiesta de cumpleaños. El chico estaba en el hospital y su madre en la cabecera de su cama. Esperaba que el hijo despertara. El padre llegó a toda prisa de la oficina. Ambos esperaban que su hijo recuperara la conciencia. Transcurrieron varias horas y luego el padre se fue a casa a tomar un baño. El hombre había tenido una vida amable, pero ahora el miedo lo hizo desear un baño. En casa el perro ladraba y sonaba el teléfono. Levantó el auricular y escuchó: Aquí hay una torta que no han recogido. El hombre mantenía el auricular y trataba de entender, no sé, de qué me hablaba el hombre del teléfono. Y colgó. En un segundo llamado se sirvió un trago de whisky y después llamó al hospital. El estado de su hijo era el mismo. Estando en la banca, volvió a sentir el teléfono en su casa y corrió y escuchó: La tengo preparada. Regresó al hospital a medianoche. El hombre apoyó la mano en la nuca de la mujer. Va a volver en sí, le dijo a su señora. Pasó la enfermera y luego el médico, que era muy apuesto y venía elegantemente vestido. Él mismo dijo que el niño despertaría pronto. Se sabría más una vez que llegaran los resultados de los exámenes. Se quedaron solos. Él se sentó al lado de ella. No encontró palabras adecuadas a la situación. Cogió la mano de su mujer. Miraban al niño en silencio. He rezado, dijo ella. Yo también, añadió él. Ellos acompañaron al niño para hacerle radiografías. Regresaron después del amanecer. Volvió el médico, luego un auxiliar a sacarle sangre. Ella se decía a sí mismo:
nos está pasando algo grave. Tenía miedo. El médico, que era optimista, le sugirió a la madre que se fuera a descansar. Ella se decidió y se fue a su casa a tomar un baño y a cambiarse de ropa. Pasó por una sala de espera. Una vez en el hospital había una familia esperando. Preguntó por el ascensor y le comentó a la persona a quien le había preguntado esto: a mi hijo lo ha atropellado un coche, le señaló al hombre. Pero se pondrá bien. Mi nombre es Ann Wise. Nuestro Nelson, en cambio, dijo el hombre. Ya en casa, el perro había salido corriendo, encendió las luces y puso agua para un té. Dio de comer al perro, sonó nuevamente el teléfono. Todo esto lo recordaba. La señora Weiss, dijo una voz de hombre, ¿se trata de Scotty? Tiene que ver algo con Scotty, su hijo. Voy a seguir con una segunda parte y después ustedes mismos van a, van a entender la primera parte con esta segunda que les voy a resumir. Muy bien, continúo entonces. Al llegar al piso, cuando regresó la señora, preguntó en la enfermería por el muchacho negro. Una enfermera le responde mientras se cepilla el pelo indiferente. El chiquito ha muerto. Entra en la habitación de su hijo. Esperan que lo operen cuando de repente él abre los ojos, los mira, desvía la mirada, grita hasta que no le queda el aire en los pulmones y expira. Ann y Howard vuelven solos a casa. Ella no comprende nada, únicamente sabe que su hijo ha muerto. Cuando sin tener idea de cómo hacerlo intentan consolarse, suena nuevamente el teléfono. Silencio, ruido de máquinas al fondo, cuelgan. Ella cae en la cuenta y enfurecida conmina a Howard a que la lleve a la galería comercial. Era el pastelero, le dice y se dice a sí mismo, ese cabrón. La escena final resulta conmovedora. Se dirige el triste y joven matrimonio de noche hacia la pastelería. Está cerrada, pero hay luz y el sonido de una radio. Alguien trabaja en ella. El pastelero de cuello de toro los recibe de malos modos. Pregunta si quieren la torta, aunque esta ya esté rancia. Ann sale de sí y el pastelero no entiende lo que está pasando. Se hace con un rodillo por si necesita defenderse. Ann empieza a insultarlo. Howard media, y solo entonces ella le cuenta al pastelero la causa de tanto desequilibrio. Mi hijo ha muerto. Basta con eso para que produzca un giro y el pastelero les ofrezca lo que tiene, asiento, un lugar para su desamparo. Ann le dice que desea morir, pero él sabe que Ann no sabe lo que dice y despeja la mesa de cosas mientras les dirige la palabra despacio, con delicadeza. Se sienta con ellos. Es un simple pastelero y lo siente por Scotty y por la actitud que él ha adoptado. Y sigue pidiendo perdón. Y es que el pastelero sabe que su relación, tangencial con la existencia ya pasada de Scotty, no le obliga a estar al tanto de la tragedia, aunque también es consciente de que le hubiera complacido estarlo. Reaparece así el sentimiento de solidaridad, el mismo que tuvo Ann hacia la familia Franklin. El pastelero además tiene ocasión de demostrar su deseo y reparar, y recurre a la comida. Espero que prueben mis bollos calientes. Tienen que comer para conservar las fuerzas. En momentos como este, comer
Parece una tontería, pero sienta bien. Y sienta bien, no solo porque el matrimonio lleva 3 días malviviendo junto a la cabecera de una cama del hospital, ni porque tengan hambre, sino porque entre los remedios contra la tristeza, además de la contemplación de la verdad, del trato con Dios, junto con el llanto liberador y la risa que relaja, que debe hablar también de vino y de baños, de comida en común. La actitud del pastelero resulta maravillosamente empática. Es la primera vez en todo el relato que he ido leyendo en que se abre una puerta frente al sinsentido. Hablaron los tres hasta el amanecer. De pronto apareció una luz pálida por las ventanas y ni se les ocurría marcharse. En fin, yo los invito a leer el cuento entero, pero antes, porque yo sé que Vivi va a explicar qué sucede con estos grandes títulos y sobre todo que nos confunden en un inicio, porque yo hablé del baño, luego hablé de qué hablamos cuando hablamos de amor. Luego nos encontramos con otro cuento que se llama Parece una tontería y que pertenece además a otro libro de cuentos de Carver. Pero para que Vivi nos explique esto y nos ordene un poco este complejo, eh, esta compleja desorientación de títulos, yo después retomo las palabras. Viviana. Sí, es muy curioso lo que sucede y da un poco respaldo a esta insistencia que yo tengo, ¿no? Sobre los títulos, la importancia, el valor, el significado. Cuando nosotros recibimos el cuento de Trini, parece una tontería de Raymond Carver. Y cuando uno empieza a buscar información, se encuentra con una disputa que se produce 10 años. Recordemos que Carver murió muy joven, a los 50 años, ¿no? De cáncer, y 10 años después de su muerte, a través de la publicación de las cartas entre él y Gordon Lish, su editor, se produce un debate importante respecto al peso del editor en la producción de textos. O sea, cuánto la mano del editor incide en el acabado final de los textos, ¿no? Pues se supone que hay, en los editores consagrados hay un periodo previo de sugerencias, hay una revisión, pero también hay una revisión final con modificaciones, acá este párrafo, hace esto, hace aquello. ¿Qué pasó? Les voy por partes, o por orden, mejor dicho. El cuento originalmente se publica en 1983 y el título original traducido textual del inglés es Una pequeña cosa buena. Fíjense cómo nos aparece como un tercer título, ¿no? Eh, Cuando Raymond Carver envía sus libros, sus cuentos posteriormente para la publicación con Gordon Lish, Gordon Lish decide cambiarle ese título por El baño, pero no solo le cambia el título, sino que además reduce párrafos en los 9 relatos, o sea, no solamente en este, reduce párrafos, acorta los textos bastante, quita sobre todo la fuerza de las emociones, que después en mi segunda intervención comentaré un poquito más sobre ese tema. O sea que prácticamente podríamos pensar que lo convierte en un cuento diferente, ¿no? Ahora, ¿por qué el baño? A mí no me parece mal la elección del baño, porque cuando escuchamos el relato de Trini, ambos padres, como para recuperar un poco las fuerzas, relajarse, hablan de voy a tomar un baño, ¿por qué no tomas un baño? Ambos se dan un baño. Y ahí aparece un poco el estilo de Carver, que es minucioso, detallista, ¿no? Por ejemplo, la mamá no se lava la cabeza, sin cosas así que uno diría, eh, ¿por qué tanta detención en el detalle? Y para los que hemos pasado así situaciones límites,
todo esto es muy importante, porque uno en ese minuto está con las fuerzas y la neurona muy limitada, entonces tiene que prestar atención a los detalles para no derrumbarse a veces. Entonces el hecho de tomar un baño, no sé si fue mejor o peor, no me voy a poner a evaluar acá la decisión del editor y la de Carver, pero no está mal pensado ese título. Y después aparecen publicados nuevamente en ese libro que nos comentó Trini, Catedral, y aparece sí, como Trini nos lo envió, parece una tontería. Pero lo más importante es que la pregunta que queda flotando en el aire es ¿quién, quién se hace famoso o quién logra la fama de Carver en ese minuto? Porque después sí se publican fieles a los originales de Carver. ¿Carver o Lish? Y además Carver sufre mucho porque sus amigos, su pareja, en el momento que lo publica, él tuvo dos esposas, ¿no? Eh, conocían los cuentos originales. Entonces él se siente como avergonzado cuando todo su entorno, su gente querida, se encuentra con textos que no son exactamente iguales a lo que él escribió. A mí personalmente, se imaginan que si a todos nos impacta, personalmente como escritora me sacudió, porque uno sabe como que yo no he publicado y no me siento muy tentada, pero por otras razones. Pero uno piensa, yo entrego mi manuscrito, manuscrito ya no, bueno, pero es la forma de denominarlo, ¿qué saldrá de ahí, no? ¿En qué lo convertirá la editorial? Y el otro día escuchaba también referido a editoriales, un poco viendo el peso de las editoriales en todo lo que es publicación, que decían, no, pero publican tantos libros y no todos tienen éxitos. Y gente del mercado editorial decía, no importa, con que dos tengan éxito, ya recuperan las inversiones y tienen ganancias. Entonces, un poco este cuento, que además recibió el premio Henry en 1983, no es un cuento menor, se dice que es tal vez uno de los mejores cuentos de Carver, además desató toda esta polémica y puso en conocimiento del público en general esta problemática de, un poco yo pensaba el huevo o la gallina, ¿no? El editor, el escritor, quién es el que tiene la última palabra. Pero por suerte, los cuentos de Carver se volvieron a publicar en su estado original y ahí vemos la fuerza de las emociones, de las expresiones, del interior, de los sentimientos que Carver sí cargaba en sus textos. Espero haberlo hecho bien, Trini. Gracias. Gracias, Vivi, gracias, Trini. La verdad que cuando el pastelero, empieza a escuchar la situación de muerte de Scotty, él se recordó o le vino a la mente lo bruto que se había puesto. No se había dado cuenta que cada compra de sus productos a las personas era un evento, una felicidad, una celebración, un matrimonio, un bautizo. Él había perdido ya esa sensibilidad. Pero cuando recibió a esta pareja con la noticia, lo hizo volver así y pensar. Yo creo que en el relato no sale si tenía esposa o familia o hijos, aparentemente no, porque después lo dice al final, y eso él lo embruteció, pero él amaba su trabajo, él se sentía indispensable para todas esas familias, él sabía lo que él provocaba, pero en su vida estaba totalmente muerta. Pero un gesto muy importante, pide perdón. Él logra darse cuenta y le pide perdón a esta familia. Comparte con su familia inclusive su dolor. La familia inclusive lo escucha, la soledad que él tenía en todos estos años. Y esta familia, a pesar del dolor que tenían de la muerte de sus hijos, de su hijo, lo acogen. Y después el otro comentario lo voy a dejar para después porque un cuento que literariamente es muy bueno, tiene hartas aristas, pero por el otro lado, como lectora, yo común y corriente, me gustó mucho el final. Así que le doy la palabra a Trini. Adelante. Recojo las intervenciones de las dos. Efectivamente, el pastelero cambia de actitud, sobre todo cuando ve
a esa familia deshecha por la pérdida de el único hijo que tiene. Y efectivamente, él con una frase presenta su historia, porque dije, yo nunca tuve hijos y además se lo ve solo. Es un hombre agrio cuando hizo todas las llamadas que hizo a la casa, molestando a distintas horas de la mañana, y de eso él se da cuenta y pide no solamente una vez perdón, de hecho les dice que entendería que no lo quisieran perdonar, sin embargo suaviza esa actitud con pasteles, incluso terminan comiendo un pan negro, todos hasta altas horas de la madrugada, porque lo que esa pareja necesitaba era calor humano, solidaridad, compañía, y más aún la referencia de que él era un hombre muy solo. El pastelero cambia radicalmente cuando ve sufrir a los otros. Voy a referirme al otro aspecto que lo explicó también Vivi, pero lo voy a intensificar al exponerles esta fotografía y esta imagen donde, ay, déjenme cambiarla un poco. Ay, no sé qué me pasó allí, pero les quiero mostrar simplemente estas fotos. Aquí aparecen los dos juntos, no es una foto real, pero aparece la imagen de Raymond Carver, quien efectivamente murió a los 50 años, y también aparece el otro personaje que era Gordon Lish. Gordon Lish y él eran íntimos amigos. Es más, en el momento en que todavía estaban juntos en la misma ciudad, a Gordon Lish lo invitan a ser editor de una revista. Y él aprovecha entonces toda la carga literaria que tenía de Carver para publicarlo, porque era un aporte fantástico, ya era conocido. Entonces, efectivamente, publica sus obras y esto beneficia muchísimo a Carver. Sin embargo, claro, ahí mismo lo explicamos cuando a él se trasladó Gordon Lish a Nueva York y era nada menos que editor de Esquire y una revista literaria que tenía mucha importancia en su momento. Ahora bien, hay que reconocer que Gordon Lish conocía todas las debilidades de Carver, porque hay que reconocer que Carver había estado interno en hospitales en 3 oportunidades por alcoholismo. Entonces Gordon Lish, quizás uno se pregunta si aprovechó de la vulnerabilidad de ese hombre, porque evidentemente que Carver, cuando él sabe que le interviene sus textos, evidentemente se molesta, pero también tiene mucho miedo a que dejen de publicarle sus cuentos. Entonces, quizás acepta esta locura a la que se ve experimentado. Pero quiero referirme principalmente a eso. No, me cuesta creer, me resulta no solamente molesto como lo manifestó la Bibi, ¿no? A mí me repudia este hecho. Y si bien elegí este cuento y todos los dimes y diretes que hubo con unos y con otros de los títulos, porque en un inicio apareció en el libro de qué hablamos cuando hablamos de amor, con ese título del baño. Y en el libro de Catedral aparece el otro, parece una tontería. Pero evidentemente que los lectores no somos tontos y no eran tontos tampoco en ese momento, porque se dieron cuenta que no, en el caso del cuento del baño, no era la mano de Raymond Carver. En ese cuento no aparece la humanidad, el sentido de la compasión que siempre tuvo Carver y que no se notaba en ese primer cuento. Cuando yo leí por primera vez El baño, me resultó un cuento incompleto, cojo. Le faltaba la mano de Carver, porque los finales carverianos son mucho más abruptos, pero además siempre hay espacio para la esperanza y sobre todo para la compasión, cosa que sí pudo hacer la Carver en Parece una tontería, porque el giro final que le da Carver es esencial.
Y de eso no se preocupó Gordon Lish. En la primera parte del baño deja un final abierto y no sabemos si el niño ha muerto. Simplemente ellos regresan a su casa. Pero toda la vuelta que le da Carver es de una humanidad y de una tensión narrativa importantísima. Hay además un intercambio de incluso de palabrotas, de calificaciones bastante duras contra el pastelero. Sin embargo, esa mujer se desahoga con el pastelero. Y el pastelero, después de todo, termina comprendiendo la rabia que tenía su mujer, sobre todo exacerbada por los llamados inoportunos del pastelero, diciéndole que el pastel ya estaba listo. Es un cuento extraordinario, pero me quiero referir sobre todo al de Parece una tontería, que está contenido, tal como lo dijo Viviana, en el gran libro La Catedral. Es interesantísimo lo que se produce aquí, por supuesto, porque a mí como lectora, y estoy segura que a ustedes también, les provocó violencia. Puede suceder en el mundo literario esto sí, que los editores no solamente intervengan con ellos sugiriéndoles cambios, sino que ellos, con una libertad que no les corresponde, cortan en dos un relato, cambian el título, le dan otro sentido, el del propio Gordon Lish, pero en esto no hay ilícitos, no, porque Gordon Lish se preocupó de que los firmara Carver. Con esto, él se liberaba de cualquier cuestionamiento legal. Muy bien, yo les sugiero que lean Parece una tontería, y si quieren hacer la comparación entre los estilos de Gordon Lish y de Carver, lean los dos cuentos. Y con esto, bueno, yo termino y les cedo nuevamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini, gracias por profundizar y enriquecer, ¿no? El conocimiento respecto a lo sucedido. A mí realmente me parece que este cuento es excelente y me imagino las carencias que tendrá el baño cuando lo recorta un ajeno, ¿no? Además, porque, por ejemplo, hay un tema que es la temporalidad. Hay mucha precisión. El sábado por la mañana, no, perdón, el lunes por la mañana, el sábado por la tarde fue a la pastelería, el lunes era la fiesta, el señor se fue 1 hora 45, pongamos, todo muy preciso en lo temporal, justamente porque cuando se viven experiencias extremas, es como que el tiempo se percibe de otra manera. Entonces uno tiende a asirse, ¿no? Del tiempo cronológico, del tiempo real, como para no perderse en la desesperación. Y habla todo el tiempo, se fue unos momentos, estuvo unos momentos mirando por la ventana, o sea, es como la temporalidad atraviesa, cuando lo lean se van a dar cuenta, y se menciona con mucha precisión a lo largo de todo el cuento. El otro tema, la emoción predominante, es el miedo. No solo se deja entrever al describir las acciones o las actitudes de los padres, sino que se utiliza la palabra. Siento miedo, tengo temor, y es absolutamente lógico para estos papás que lo sientan, porque están frente a la tremenda amenaza de perder a su hijo, ¿no? Y justamente la palabra amenaza no me surge gratuitamente, porque en los relatos de Carver suele aparecer algún tipo de amenaza. En este caso hay una amenaza real que, que percibe el pastelero, y que a su vez sugiere el pastelero cuando toma, ¿no? Ese elemento, cuando ve que la mamá se viene, como dijo Trini, lo insulta de mala manera y demás, que parece que lo va a agredir, el señor se provee de un palo, digamos, que yo me imaginaba un palo de amasar, y empieza a golpearse la palma, ¿no? Como diciendo, bueno, si vos me agredís, yo te agredo. Entonces, y la amenaza de perder el hijo, que es terrible y que desgraciadamente se concreta. Y para mí hay una palabra que yo creo que no es casual que aparezca escrita en mayúsculas, que es
Scotty, en realidad un nombre propio, Scotty, el nombre del niño, ¿no? Porque dice en un momento el nombre del niño, Scotty, iría escrito en letras verdes bajo el planeta. El planeta era el adorno, la ornamentación que tenía la torta de cumpleaños. Y cuando el pastelero llama, vuelve a aparecer este Scotty con mayúscula, y el pastelero dice, ¿se olvidaron de Scotty? Entonces yo me preguntaba, ¿se había vuelto tan duro este hombre? ¿Se había vuelto tan insensible? ¿O como nos señalaba Ceci, la importancia de los eventos a los que él contribuía con sus pasteles? Yo pensaba, ¿cómo alguien puede eh, comprar una torta de cumpleaños y olvidarse de retirarla? Tal vez no se le cruzó por la cabeza lo que realmente había pasado, que era tremendo, pero él tenía claro que retirar o no retirar una torta de cumpleaños, sobre todo de un niño, era algo muy significativo. Y por eso creo que era la insistencia. También es una provocación, podemos pensar, del autor para que los lectores nos pongamos o a favor del pastelero o en contra del pastelero o en un punto de equilibrio, ¿no? Porque las descripciones son burdas, cuello grueso, cuello de toro, así como una persona que no tenía familia, que estaba muy solo, que podíamos pensar embrutecido por su trabajo, no sé, porque era un trabajo con altos niveles de creatividad y de sensibilidad también. Entonces, yo creo que les estamos dando como pequeñas pistas para pensar el cuento, pero seguramente los lectores van a encontrar muchísimas más porque tiene muchos recovecos en todos los sentidos, los personajes, la descripción de los médicos, las enfermeras, esa familia que también tiene su hijo que lo operan y fallece, que nos señalaba Trini. O sea, hay infinidad de valores, de elementos para que el cuento nos enriquezca y nos aporte. Así que ojalá que lo lean. Gracias. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Howard hace una reflexión bien importante cuando después que sucede todo esto. Eh, para el coche, después que sale del hospital y dice que he tenido una vida feliz, universidad, matrimonio, administración de empresa, tengo a mis padres vivos, tengo una buena miembro de una sociedad inversora, que hasta el momento él era feliz y afortunado. Él hizo esa bajada de todo un análisis de su vida después del acontecimiento. Y hasta ese momento él se había librado de la desgracia, con las fuerzas que pueden acontecer estos grandes eventos terribles, destruyen a un hombre. Y él dice que, bueno, ahí yo creo que él recién siente qué es lo que está pasando. Nunca pensó que podía haber una tragedia en una familia y muchas veces uno se pregunta, estoy tan feliz que hasta me da miedo. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra, bajo esa reflexión. Pero creo que al final, cuando el pastelero logra agasajar a esta familia con sus bollos, con su pan, contarle su vida, logró ponerse en la vida de esta familia y, y yo creo que al final es conclusión que mía, de nadie más, es que se hacen tal vez grandes conocidos, porque lograron los tres entender la vida del otro, lo que estaban pasando y un cariño de escucharlo a él y él con sus productos. Y Trini quería volver a mostrar una imagen, por supuesto, adelante Trini. Bueno, aquí está Sí, el baño, el teléfono, el rezo, la radio, pero sobre todo la solidaridad, ¿cierto, chicas? así es. Perdónenme, es que cuando mostré la imagen apareció intervenida. Quizá fue el mismo Gordon Lish. Eh, pero quiero mostrarles nuevamente esta imagen en grande y leer lo que decía. Ahí estoy. Entonces, las dos imágenes de Gordon Lish y del mismo Carver, pero Carver y Lish trabajaban en oficinas cercanas en la misma calle de Palo Alto, California. Carver editaba libros académicos, pero tenía ambiciones literarias. Se convirtieron en amigos y compañeros de bebida.
Al poco tiempo, Lish se mudó a Nueva York como editor de ficción de Esquire, en donde se interesó en publicar voces nuevas, y Carver fue de las elegidas. Vi en su trabajo un prospecto, un germen. Carver estaba tan entusiasmado que dejó de beber por un tiempo y le agradeció a Lish su aporte editorial. Gracias por la espléndida ayuda. Y para terminar, contarles que esta amistad finalmente se distanció naturalmente y dejaron de verse. Muy bien, muchas gracias por la paciencia y sobre todo, eh, bueno, les recomiendo que lean el cuento entero. Gracias, chiquillas. Gracias, Gracias. gracias Trini, me encantó. Carver, me inclino. Sí, indiscutible. La parte humana me encantó. Así que hasta la próxima semana, déjenos sus comentarios, les vamos a enviar por todos los medios, correo, WhatsApp y a través de YouTube también el cuento. Y muchas gracias por ser parte de la sintonía y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.